Saludos jóvenes estudiantes, sean ustedes bienvenidos a este video del cual hablaremos de los números reales, tema específico del curso de aritmética. Para poder entender cuáles son los números reales, primero debemos de entender su clasificación y al mismo tiempo también entenderán cómo es que se clasifican los otros números que estudiaremos. En primer lugar, el hombre anteriormente necesitaba contar los objetos, los alimentos, los animales, etc. Y finalmente se tuvo que auxiliar en los números que ustedes pueden ver en pantalla, partiendo desde el número 1 y seguidamente el 2, el 3, el 4, el 5 y así hasta que el hombre quede satisfecho del conteo que va a realizar. A estos números se les llama números naturales. Pero la gran pregunta es, ¿por qué estamos estudiando los números naturales cuando el título de este video se llama números reales? La respuesta es muy sencilla. Porque todos los números que nosotros conocemos no son números naturales. Y es ahí en donde vemos la importancia de la clasificación de los números reales. Porque sí, anteriormente el hombre para contar objetos necesitaba la ayuda de estos números. Pero, ¿qué pasa con los números cuando querían descontar, quitar o sacar objetos? Seguramente tú dirás, fácil, simplemente usamos los números naturales y los restamos. Pero en realidad esos números tienen otro nombre y se llaman los números negativos. Estos números negativos sirven para poder hacer el descuento correspondiente de los objetos y es importante señalar que no son números naturales. Y cuando se hacía un descuento que al final no quedaba absolutamente nada, tenemos el elemento neutro que sería el 0. Entonces, si nosotros juntamos todos los números naturales, todos los números negativos y el 0, obtenemos un conjunto de números al que llamaremos números enteros. Y esta clasificación es muy importante para cuando queramos llegar a los números reales. El hombre también se dio cuenta que los números enteros no son los únicos números que existen y se preguntó, ¿y qué pasaría si dividimos algún objeto? Por ejemplo, si a una fruta lo quiero dividir por la mitad, entonces tendríamos dos partes iguales, pero esas partes le pertenecen a una unidad. Y es así como obtenemos una fracción. Y más adelante con la división, el hombre se dio cuenta que podía dividir 27 entre 4 o 29 entre 7. Y en algunos casos los decimales son infinitos, pero lo más importante de estos números es que nacen de la división de dos números enteros, lo cual a estos resultados lo llamaremos números racionales. ¿Qué pasaría si te dijera que también existen números decimales que no se obtienen mediante la división de dos números enteros? Todos conocemos el número pi, que redondeando es igual a 3.1416, pero como ustedes pueden ver, las cifras decimales del número pi es infinita, así como también sacar mediante una calculadora el resultado de la raíz cuadrada de 5 o el logaritmo decimal de 5. A estos números se les llama números irracionales. Y de seguro tienes la duda más conocida de los números racionales e irracionales, y es la siguiente. Profesor, en los números racionales se observa cómo 29 entre 7 es igual a un número decimal infinito como los números irracionales. Entonces, ¿por qué 29 entre 7 no es un número irracional? Y la respuesta es muy sencilla, porque los números racionales son el resultado de una división de dos números enteros. En cambio, los números irracionales, si bien sus resultados son infinitas cifras decimales, no son el resultado de la división de dos números enteros. Entonces ya tenemos claro qué son los números racionales y los números irracionales. Entonces la clasificación final es el siguiente. Tenemos a los números naturales, que se encuentran dentro de los números enteros. Y la pregunta es, ¿cuáles son los números enteros que no son naturales? La respuesta es los números negativos. Los números enteros se encuentran dentro de los números racionales. Y aquí hay otra duda. Si se supone que los números racionales son fracciones o decimales, ¿por qué dicen que hay números enteros que son racionales? Y la respuesta es sencilla. Porque recuerden que los números racionales son el resultado de la división de dos números enteros. Por ejemplo, ¿cuánto es 4 entre 2? La respuesta es 2, que viene siendo un número entero. Mientras que los otros números racionales son los decimales que estudiamos anteriormente.
mientras que los números irracionales se apartan de todos los anteriores, puesto que es imposible tener un número irracional que sea natural, entero o racional. Y todos ellos en conjunto son los números reales. Los números reales se clasifican por ser números naturales, enteros, racionales o irracionales. Entonces, con este punto ya sabemos cómo se clasifican los números reales. Ahora vamos con las propiedades de los números reales, que es mucho más sencillo y haremos unos ejercicios en el que tú vas a responder. Para empezar, comenzaremos con la propiedad de la cerradura, que consiste solamente en que cuando sumamos dos números reales tendremos como resultado un número real, o cuando multiplicamos dos números reales tendremos como resultado un número real. Por ejemplo, ¿cuánto es 5 más 8? La respuesta es 13. 5 y 8 son números reales y 13 también es un número real. ¿Cuánto es 5 por 8? 40. Y 40 también es un número real. La propiedad conmutativa consiste en que al tener dos números en la operación de suma o multiplicación, no importa el orden en el que se tomen, el resultado siempre será el mismo. Por ejemplo, 5 más 8 es 13. 8 más 5 también es igual a 13. 5 por 8 es igual a 40. 8 por 5 también es igual a 40. La propiedad asociativa nos indica que el resultado de tres números reales no depende del agrupamiento de estos. Por ejemplo, tanto en la suma como en la multiplicación hemos agrupado el número 2 y 3 en la izquierda y el número 3 y 4 en la derecha. El resultado de la suma seguirá siendo 9 y el resultado de la multiplicación seguirá siendo 24. La propiedad del elemento neutro consiste solamente en que al sumar un número real con el 0, el resultado será el mismo número real. Por otro lado, si multiplicamos un número real con 1, el resultado seguirá siendo el mismo número real. Por ejemplo, cuando sumamos 5 con el 0, el resultado será el mismo 5, mientras que si multiplicamos 5 por el número 1, el resultado será el mismo número 5. La propiedad distributiva es uno de los más importantes cuando resolvamos algunas operaciones más difíciles, en el que describe la relación entre la multiplicación y la suma. En el ejemplo podemos ver 2 por 3 más 4, y para cumplir con la propiedad distributiva, primero debemos multiplicar el número 2 con el 3 y luego el número 2 con el 4, y sumar ambos resultados para tener la respuesta. Y si ustedes quieren primero sumar 3 más 4 y luego multiplicar por el 2, se darán cuenta que el resultado será el mismo 14. Luego de todo lo ya visto, ahora sí vamos a practicar. Identifica y escribe el nombre de la propiedad a la que hace referencia. En cada ejercicio te daré 5 segundos. Vamos, tú puedes. ¿Qué propiedad está usando? Muy bien, inverso. Muy bien, conmutativa. Muy bien, cerradura. Muy bien, asociativa. Muy bien, elemento neutro. Muy bien, distributiva. Muy bien, inverso. Muy bien, cerradura. Muy bien, conmutativa. Muy bien, asociativa.
Muy bien. Elemento neutro. Muy bien. Distributiva. Muy bien. Inverso. Muy bien. Conmutativa. Muy bien. Conmutativa. Muy bien. Asociativa. Muy bien, jóvenes estudiantes, espero que hayas aprendido la lección del día de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo con todos tus amigos. Y sobre todo, suscríbete a mi canal para más videos. Te dejo los enlaces de la clase anterior y también de la siguiente clase para que no pierdas de ninguno de los temas que vamos a estudiar. Hasta la próxima. ¡Chao!